¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Tanto? Hola, profe, buenas tardes. Sí, sí, Hola, Sole, gracias. Muchas gracias. Bien. la Ahí les escucho bien. comparto, les comparto pantalla. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Esperen que me acomode acá un poco. Ahí está, ahora sí. Bien, bien, perfecto. Entonces, clase pasada habíamos comenzado hablando, perdón, ahí me equivoqué de lo que es conductismo, ¿sí? La clase de hoy, voy a volver para atrás, vamos a hablar de cognitivismo, se me había pasado, ahí está, ahora sí, de lo que es el cognitivismo, ¿sí? Bien, entonces, como dice ahí, a ver, el cognitivismo es en realidad una corriente dentro de la psicología que se centra en lo que es el estudio de los procesos en realidad mentales internos, como es, por ejemplo, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? A diferencia por ejemplo, el conductismo, que acuérdense que el conductismo se enfoca principalmente en el comportamiento observable. Aquí el cognitivismo lo que hace es que examina cómo la mente procesa la información y cómo esos procesos influyen en el comportamiento en realidad humano, ¿sí? A ver, hay algunas teorías, ¿sí? Algunos conceptos que también son fundamentales del cognitivismo, que ahí podemos incluir, por ejemplo, todo lo que es procesamiento de la información, que es una teoría que en realidad propone que el cerebro humano procesa la información de una manera similar a una computadora, ¿sí? ¿A través de qué? De una serie de procesos secuenciales, que incluye todo lo que sería, digamos, la entrada de la información, el procesamiento de esa información y el almacenamiento. Y después la producción de una respuesta de esa información que ingresó. Entonces, todo ese modelo de procesamiento de la información fue fundamental para que para poder comprender cómo se llevaba a cabo el aprendizaje, cómo se llevaba a cabo la resolución de problemas y también cómo se llevaba a cabo lo que sería la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos lo que es esquemas, que los esquemas en realidad son estructuras mentales. ¿Qué hacen? Organizan y almacenan el conocimiento. Entonces, según la teoría cognitivista, ¿qué pasa? Los individuos utilizan esquemas para poder interpretar y para poder comprender la información nueva, ¿sí? ¿En función a qué? A esas experiencias previas que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, esos esquemas pueden influir en la forma en la que nosotros percibimos, en la forma en la que nosotros recordamos también o procesamos información. Y también en cómo resolvemos los problemas y cómo tomamos decisiones, ¿sí? Se basa entonces en qué? En experiencias previas. Después tenemos lo que es la metacognición, que se refiere a lo que es el conocimiento y lo que sería la conciencia que nosotros tenemos sobre nuestros propios procesos cognitivos, ¿sí? Y eso implica todo lo que sería, ver, la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para planificar, para monitorear, para regular nuestra propia actividad mental, ¿sí? Entonces, lo que es la metacognición en realidad es importante para el aprendizaje efectivo, porque a nosotros nos permite evaluar y nos permite también controlar nuestros propios procesos de aprendizaje, ¿sí? Nos permite también identificar estrategias efectivas para poder aprender. Cada uno de nosotros tenemos estrategias diferentes. Yo, por ejemplo, si no tengo papelito, la vieja escuela, a mí me cuesta aprender, ¿sí? Y también es necesaria para realizar ajustes según cada uno de nosotros, obviamente, sea necesario. Y después está la teoría de los esquemas de Bertrand,
que es una teoría que fue propuesta por Frederick Beldred, que sugiere que en realidad los recuerdos no son producciones exactas de eventos pasados, que en realidad son reconstrucciones basadas en los esquemas y el marco cognitivo, ¿sí? Entonces esos esquemas influyen cómo nosotros codificamos, cómo nosotros almacenamos y cómo nosotros recuperamos esa información, que muchas veces pueden ser distorsiones, o pueden ser errores de la memoria como nosotros recordamos, ¿sí? Entonces, a ver, todo lo que sería el cognitivismo también tuvo una gran influencia en diversas áreas de la psicología, ¿sí? Por ejemplo, la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología del desarrollo y también la psicología cognitiva, y a través del estudio de esos procesos mentales internos, ¿qué hacían los cognitivistas? Construían, ¿sí? Construían todo lo que es el significado, el entendimiento de cómo pensamos, de cómo nosotros aprendemos, cómo recordamos y cómo procesamos la información de todo el mundo que nos rodea. ¿Bien? Tengo un pequeño videíto para mostrarles también con respecto a el cognitivismo, se los voy a colocar ahora. Después se los voy a compartir también cuando terminemos en la página, en el campus virtual en realidad, así que les comparto el videíto para que lo escuchemos. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura.
Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky, propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Ahora sí, ese era el pequeño videito que quería compartirles. Ahora sí vamos a hablar de psicoanálisis, que algo ya estuvimos charlando anteriormente. Sí, que acuérdense que el psicoanálisis es una teoría y un método de tratamiento psicológico que fue desarrollado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? En realidad se basa en ¿qué? En la idea de que gran parte del comportamiento humano está influenciado por procesos mentales inconscientes y también por conflictos psicológicos que se originan en nuestra infancia. Acá con el psicoanálisis también tenemos algunos conceptos, ¿sí?, fundamentales del psicoanálisis, por ejemplo, inconsciente, que según Freud, acuérdense que gran parte de nuestra mente está compuesta por contenidos inconscientes, que consisten en lo que sería pensamientos, impulsos, deseos y todo lo que sería recuerdos reprimidos, que están fuera de nuestra conciencia consciente, pero que influyen en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Luego también tenemos estructura de la personalidad, que acá Freud, ¿qué propuso? El ello, el yo y el super yo. ¿Se acuerdan? Que el ello opera de acuerdo con el principio de placer, ¿sí?, buscando la gratificación inmediata de los deseos biológicos y sexuales. El super yo
¿sí? Representa la internalización de las normas sociales y morales. Mientras que el yo, acuérdense que actúa como mediador entre las demandas del ello, el superyo y la realidad, ¿sí? Luego tenemos también lo que es mecanismos de defensa, que en realidad son estrategias psicológicas inconscientes que utiliza el yo en este caso para protegerse ¿de qué? De dolores emocionales, de la ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, algunos ejemplos de mecanismo de defensa, la represión. La represión es un olvido consciente, ¿sí? De pensamientos o recuerdos por ahí dolorosos, ¿sí? La negación es otro gran ejemplo, que también es un rechazo consciente de una realidad por ahí incómoda, ¿sí? Luego tenemos lo que es complejo de Edipo, que también lo estuvimos hablando, ¿sí? Que acuérdense que según Freud, o durante, mejor dicho, en la etapa fálica del desarrollo psicosexual, los niños experimentan un conflicto inconsciente que se conoce como complejo de Edipo, ¿sí? En el cual se siente, mejor dicho, una atracción sexual hacia el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Bien, y acuérdense que ese conflicto es resultado de la identificación con el progenitor del mismo sexo y con la internalización de valores y normas que él mismo representa. Y por otro lado tenemos análisis de los sueños, que Freud creía que los sueños en realidad eran expresiones simbólicas de deseos inconscientes y conflictos psicológicos. Entonces, él a través del análisis de los sueños, ¿qué hacía? Podía acceder al contenido inconsciente y ayudar al paciente a poder entender y a poder resolver todos sus problemas, ¿sí? Tanto como el cognitivismo, como conductismo, el psicoanálisis también ha tenido influencia bastante duradera en lo que es la psicología y la psicoterapia, ¿sí? Pero se acuerdan que también hablamos de que Freud ha sido objeto de muchas críticas, de muchas controversias. Algunas de esas críticas con respecto al psicoanálisis es la falta de base empírica, ¿sí? También el enfoque en la sexualidad, ¿sí? Y la agresión como principal motivador del comportamiento humano, ¿sí? Sin embargo, el psicoanálisis sigue siendo una influencia muy importante en el campo de la psicoterapia, ¿sí? Y el psicoanálisis también dio lugar a numerosas escuelas y enfoques diversos hasta el día de hoy. Bien. También tengo un videíto con respecto a Freud, que se los voy a compartir y ya se los dejé también habilitados en el campus virtual para que ustedes lo tengan. Justo mientras pasaba el video anterior se los habilité. Así que vamos a escuchar un poquito de la vida de Freud y en qué se basó todo lo que sería el psicoanálisis. 1856 nace Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue uno de los 8 hijos del viejo Jacob Freud, un comerciante de lana que con Amalia Nathanson, la madre de Freud, completaba su tercer matrimonio. Con 3 esposas al hilo, se puede decir que dinero, lo que se dice dinero, no tenía el viejo Jacob. Baste decir que cuando nació el pequeño Sigmund, vivían todos apretados en una sola habitación alquilada. No sabemos si por sobreestimulación o por ser hijo de viejo, el muchacho salió estudioso. Se pasó la vida leyendo en los 6 idiomas que dominaba. Leyó el Quijote en español y a Shakespeare lo leyó en inglés al derecho y al revés. Tanto que muchos dicen que su amor por la psicología humana le viene de tanto Otelo, tanto Hamlet, tanto Romeo y tanta Julieta. Se graduó como médico y conoció a una amiga de su hermana, Marta Bernays, con la que mantuvo un romance tan victoriano que en 4 años la vio 6 veces, suficientes para mandarle más de 900 cartas de amor que terminaron en matrimonio.
1883, 1884, 1885 fueron los años de su trabajo en el Hospital General de Viena, los años del período de la coca. La coca era la droga de moda que usaban los intelectuales para llamar a las musas de la inspiración, pero Freud la usó para llamar a las musas de la ciencia, porque le interesaba su uso terapéutico como anestésico. Hasta intentó curar con cocaína a un amigo muy querido, adicto a la morfina, pero el tratamiento solo agregó una nueva adicción y finalmente falleció. Fui el primero en recomendar en 1885 el uso de la cocaína y ello me costó grandes reproches. El abuso de esta droga precipitó la muerte de un amigo querido. Fue acusado de desatar un tercer flagelo contra la humanidad, pero a pesar del escándalo, obtuvo una beca en el manicomio de Salpêtrière de París para estudiar junto al mejor neurólogo de la época, Jean-Martin Charcot, que estaba dando el último grito de la moda usando la hipnosis en el tratamiento de los trastornos mentales. Con Charcot le picó el bicho de la psicología y le picó tan duro que cuando regresó a Viena quiso compartir las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos le rechazaron, todos menos Joseph Breuer, el especialista en enfermedades internas de mayor prestigio en Viena, quien compartió con él el caso clínico que marcó un antes y un después en la carrera de Freud, el caso Anna O. Anna O, de 21 años, había pasado meses largos asistiendo a su padre en una enfermedad larga e indolorosa que lo llevó a la muerte. Consultó a Breuer por una tosecita nerviosa que terminó en parálisis de pierna y brazo derechos, alteraciones de la visión y repugnancia a los alimentos. Y eso por no decir que mostraba doble personalidad según las horas del día y que hablaba inglés a la perfección, mientras que el alemán, su lengua materna, ni lo hablaba ni lo entendía. Breuer decidió hipnotizarla para que hablara del rosario de traumas que llevaba por dentro. Y oh sorpresa, casi se va de espaldas al comprobar que cuando Ana hablaba de los miedos que la dominaban, volvía a ser una persona normal. Así, entre hipnosis y confesiones, descubrió que los problemas de Ana O eran la consecuencia de abusos sexuales por un familiar durante su niñez. Breuer descubrió que los síntomas de los pacientes histéricos eran el resultado de traumas del pasado que se habían reprimido, aunque no olvidado, y que cuando el paciente se enfrentaba a esos pensamientos reprimidos, se curaba. A esto le llamó el método catártico. Freud usó el método catártico, pero sin la hipnosis. En su lugar, inventó el método de asociación libre, una técnica que consiste en que el paciente desembuche todo lo que le llegue a la mente, tal y como se presente, aunque sea vulgar o vergonzoso, para que el psicoanalista pueda determinar cuáles manifestaciones muestran un conflicto inconsciente. Acababa de crear el psicoanálisis, un método para tratar las enfermedades mentales y una teoría que se basa en que el origen de todos los problemas neuróticos son conflictos infantiles relacionados con el temido sexo. Y es que el Freud no se medía, hasta se atrevió a decir que todos los niños tenían instintos sexuales y que creaban un mundo de fantasías en el que estaban involucrados sus padres. Esto cayó como una bomba entre la respetable sociedad vienesa, que lo acusó de mancillar la pureza de la niñez. El vacío que se formó a mi alrededor, escribió Freud, me hizo comprender que, a partir de aquel momento, me encontraba entre los temerarios que osaron alguna vez turbar el sueño de la humanidad. El inconsciente. Para Sigmund Freud, la mente consciente es solo la punta del iceberg. La mente inconsciente está por debajo y guarda nuestros impulsos y deseos primitivos. Para Freud, la mente está formada por tres instancias: ello, yo y superyo. El ello busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitido. El yo es el contacto con la realidad. El superyo es la conciencia moral que el niño recibe de la familia, la escuela, etc. y que aprueba o rechaza sus impulsos y pensamientos. El superyo nos acusa de ser culpables y hace que nos adaptemos ciegamente a la realidad. El pobre yo tiene que mantener el equilibrio entre las majaderías del ello, que siempre anda con el instinto revuelto, y el dedo acusador y moralista del superyo. No es tarea fácil, pero tiene ayudantes eficientes.
Los mecanismos de defensa son mecanismos que usa nuestra mente inconsciente para evitar o negar lo que nos produce ansiedad y mantener una imagen personal idealizada que nos permita vivir cómodamente con nosotros mismos. Casi siempre son autoengaños que terminan creando puntos ciegos en la personalidad. Represión es cuando nos protegemos reprimiendo los pensamientos amenazantes y dolorosos, los sentimientos de hostilidad hacia nuestros seres queridos, los nombres de las personas que nos desagradan o los fracasos y las venganzas del pasado son objeto frecuente de la represión. Desplazamiento es cuando se cambia la dirección de un impulso, casi siempre una agresión, hacia una persona o un objeto. Sublimación es cuando los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, se transforman en actividades aceptables para la sociedad. Freud pensaba que el arte, la música, la investigación científica, etc., son una canalización de las energías sexuales hacia comportamientos constructivos. Proyección. Este mecanismo nos protege de la ansiedad que nos producen aspectos de nuestra manera de ser que consideramos inaceptables, como cuando un comportamiento agresivo nos provoca un sentimiento de culpa. Negación es cuando nos protegemos de la realidad desagradable negando su existencia, como cuando negamos la muerte, las enfermedades y otras experiencias dolorosas. Análisis de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos, las defensas del yo no están presentes. En los sueños, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de manera distorsionada. Los sueños sirven para dar pistas de cómo opera la mente inconsciente. Lo que recordamos del sueño, el contenido manifiesto, es muy diferente de lo que se intenta decir. Su significado simbólico es el contenido latente. Los sueños son la realización de deseos inconscientes, pero esos deseos son tan fuertes que para ser aceptados por nuestra conciencia, nuestra mente elabora una censura que es la que produce la distorsión de su contenido. Lo que pueden parecer imágenes soñadas absurdas son ideas coherentes cuando se descifran con el análisis. Después de 1933, la situación en Alemania se puso negra, y más para el psicoanálisis, que fue puesto en la lista idem. Así fue el discurso en la quema de las obras de Freud. Contra la glorificación de la vida instintiva que degrada el alma y por la nobleza del espíritu humano, entrego a las llamas las obras de Sigmund Freud. Psicoanálisis a la brasa. Cuando en 1938 los nazis ocuparon Austria, la situación se tornó color Gestapo. El 15 de marzo, la SS devolvió toda su casa y el 22 se llevaron a su hija Ana, a quien por suerte devolvieron ese mismo día. El 4 de junio de 1938, Sigmund salió de Viena con su esposa y Ana. Sus 4 hermanas fueron asesinadas en Auschwitz. El 6 de junio llegó a Londres, pero el tumor en el maxilar lo iba minando. El 23 de septiembre de 1939, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa de Maresfield Garden. Termina así la vida de uno de los pocos hombres que influyó tanto sobre la cultura que después de él no hemos sido los mismos. Tenemos otra actitud hacia los niños, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cayeron los tapujos del sexo y la hipocresía y hoy, gracias a Sigmund Freud, entendemos de otra manera el arte, la religión y la vida. Bien. Ahora, el último, Psicología de la Gestalt, ¿sí? El video de Freud y el psicoanálisis es muy lindo para volver a mirarlo las veces y escucharlo las veces que sea necesario. Con respecto a la psicología de la Gestalt, esta es una corriente psicológica que en realidad surgió a principios del siglo XX en Alemania. Exactamente, sí, por eso ya se los compartí en el campus virtual a todos los videitos, que son muy lindos realmente. Le decía que la psicología de la Gestalt surgió en el siglo XX en Alemania y tiene todo su enfoque que en realidad se centra en lo que es estudio de la percepción y también la comprensión de cómo las personas en realidad organizan los elementos sensoriales en ciertas estructuras significativas y estructuras, digamos, coherentes.
también tiene algunos aspectos claves. El primero es la Gestalt, obviamente, ¿sí? Que la palabra, esta Gestalt, que en realidad es una palabra alemana, se traduce como forma o se traduce como configuración, ¿sí? Entonces, en el contexto de esta corriente psicológica, en realidad, ¿qué se refiere? A la percepción de los objetos o también a los eventos como totalidades estructuradas y significativas, ¿sí? Y que luego la suma de sus partes forman, ¿sí?, un objeto o un evento en este caso. No la vemos muchas veces como partes individuales, ¿sí? Después está todo lo que es las leyes, perdón, de la percepción, ¿sí? Donde acá los psicólogos de la Gestalt identificaron varias leyes en realidad que describen cómo nosotros percibimos y cómo nosotros organizamos los estímulos sensoriales, y algunas de esas leyes es, por ejemplo, la ley de la proximidad, ¿sí? Donde los elementos cercanos se perciben como parte, digamos, de un grupo. Después está la ley de similitud, por ejemplo, donde ciertos elementos similares se agrupan juntos, y la ley de continuidad, ¿sí? Que ahí que nosotros en realidad ahí ¿qué hacemos? Tendemos a percibir patrones continuos, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que acá no tengo una imagen, pero por ejemplo esto de la ley de continuidad, cuando vemos rayitas, ¿sí?, una arriba de la otra, muchas veces solemos percibir que es una escalera en vez de percibir solamente rayas horizontales ubicadas en forma de zigzag, ¿sí? Nuestra mente imagina demasiado. Luego tenemos lo que es figura-fondo, ¿sí? Que esta teoría sugiere que nosotros percibimos objetos en un contexto, o sea, objetos que sería una figura en un contexto que sería un fondo, ¿sí? La figura es el objeto principal de atención, mientras que el fondo es el área circundante, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera imagen, muchos pueden percibir dos caras o pueden percibir lo que sería, sí, un jarrón, sí, un jarrón, podríamos decir, ¿sí? Y acá, ¿cuál es la figura y cuál es el fondo? No lo sabemos, ¿sí? Bien. Después está Instinct, que lo que es la teoría de la Gestalt reconoce la importancia del instinct o también la comprensión repentina de la resolución de problemas. Y acá tenemos a alguien importante que es Kohler, que él, por ejemplo, llevó a cabo investigaciones con los chimpancés. ¿Se acuerdan que algo estuvimos hablando de eso? Que demostraron su capacidad que tenían para poder resolver problemas mediante la comprensión repentina a través del ensayo y el error, ¿sí? Y después está lo que es percepción de movimiento, como por ejemplo esta imagen que yo les coloqué aquí, ¿sí? Que es uno de los experimentos clásicos de la psicología de la Gestalt, ¿sí? Que es un fenómeno que lo llamaron PHI, ¿sí? Que fue descubierto por Max Wettermill, que en realidad es un fenómeno que muestra cómo nosotros percibimos el movimiento cuando se presentan muchas veces secuencias, por ejemplo, de imágenes estáticas de manera rápida y de manera sucesiva, ¿sí? Y después tenemos todo lo que son las aportaciones, obviamente, a lo que sería la terapia, que la Gestalt también ha influenciado en todo lo que son los enfoques terapéuticos, como es, por ejemplo, la terapia de la Gestalt, ¿sí? Que fue desarrollada por Fritz Perls, que tiene un enfoque que se centra en ¿qué? En la conciencia del aquí y el ahora, ¿sí? Se centra en también la responsabilidad personal y se centra en todo lo que sería la integración de los aspectos de la personalidad que promueve el crecimiento y promueve
la autorrealización. Bien, entonces, en resumen, en realidad, la psicología de la Gestalt, o podemos decir que la psicología de la Gestalt, destaca por toda esa importancia lo que es la percepción y lo que es la organización perceptual en que es la comprensión del comportamiento humano. ¿Sí? Y la influencia en áreas como es la terapia y en áreas como es el arte. ¿Bien? Entonces, acá también tenemos un pequeño videito que se los voy a compartir, que después también lo tienen, como le dije, en el campus virtual. Vamos a escucharlo. La escuela palabra Gestalt significa forma, en donde expresan que el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio es la percepción visual. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestalte, o sea, una totalidad significativa y no como algo aislado. Esta escuela provenía de una tradición filosófica. El pensamiento de Kant tenía en ellos una fuerte influencia. Para él, percibir el fenómeno y la esencia son cosas diferentes. El fenómeno es la primera apreciación y la esencia es el más allá de lo evidente. La escuela consiste en percibir agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros. Y así es que en esta imagen percibimos las líneas en grupos de dos cuando en realidad solo son líneas verticales. 3. La agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse por el ojo humano como unidad. Y así en esta imagen percibimos una escalera y no solo líneas horizontales. 5. Simplicidad. Cuando miramos una figura, la percibimos de la manera más simple posible, destacando de esta lo que realmente nos importa. En esta imagen se puede percibir un diamante o un rombo, pero nadie aprecia las letras K una frente a otra. 6. Cierre. La mente añade elementos faltantes a fin de completar una figura que en realidad no está completa. Por eso, en esta imagen podemos percibir la letra E en lugar de líneas verticales y horizontales y un perro en lugar de ver solo manchas. Nuestra mente completa la información. Lo que la educación rescata de la Gestalt es que le interesan los cierres que hacemos los individuos. Esto implica que solo se está quedando la figura y se está eliminando el fondo. La figura tiene que ver con la atención selectiva. El alumno juega un papel activo para construir percepciones y darle significado y sentido a la realidad. Y es así como la Gestalt ha hecho grandes aportaciones a la educación. Elaborado por... Bien, entonces, hasta ahí vamos con lo que es conductismo, cognitivismo, la Gestalt y el psicoanálisis. Ahora vamos a hablar un poquito de algunos conceptos básicos de la psicología. Vamos a empezar por lo que es memoria, ¿sí? Como dice la memoria es una función cognitiva esencial que permite a los seres humanos almacenar, retener y recuperar información, ¿sí? La memoria es fundamental ¿para qué? Para nuestras habilidades de aprendizaje, para la toma de decisiones, ¿sí? Y en general para nuestra identidad y nuestra experiencia de vida. Bien, algunos conceptos básicos de la memoria tenemos lo que es codificación, que en realidad es el proceso inicial de convertir, podemos decir, la información en una forma que pueda ser almacenada en nuestra memoria. ¿Sí? Entonces, la codificación, ¿qué implica? Percibir, implica procesar y también organizar la información de una manera significativa. Luego tenemos, no hay ningún problema, luego tenemos lo que es almacenamiento, ¿sí? Que consiste en mantener la información codificada a largo tiempo, y esa información puede almacenarse en diferentes tipos de memoria, que ya vamos a hablar, que es memoria sensorial, memoria a corto plazo o memoria a largo plazo.
Y luego tenemos lo que es recuperación, ¿sí? Que en realidad es el proceso ese de acceder a la información almacenada cuando la necesitemos, ¿sí? Esa recuperación puede ser espontánea o puede estar desencadenada por alguna señal o por algún tipo de contexto específico, ¿sí? Para lo que es la memoria hay diferentes tipos en realidad de memoria. Tenemos la primera clasificación según la duración, tenemos lo que es memoria sensorial, ¿sí? La memoria sensorial en realidad es la capacidad de retener, ¿sí?, impresiones de la información sensorial inmediatamente después de que desaparezcan los estímulos originales. Y dentro de lo que es la memoria sensorial tenemos dos tipos de memorias más: memoria icónica y memoria ecoica. Lo que sería la memoria icónica, ¿sí?, está relacionada con ¿qué? Con la vista. Entonces retiene imágenes visuales por un breve periodo. En cambio, la memoria ecoica está relacionada con el oído, ¿sí? O sea que retiene sonidos por unos pocos segundos, ¿sí? Otro tipo de memoria es la memoria a corto plazo, que también puede ser conocida como memoria del trabajo, ¿sí?, que en realidad es la capacidad para mantener una cantidad limitada de información de una manera activa, de una manera accesible durante un corto periodo, generalmente unos segundos, unos minutos, ¿sí? Luego tenemos lo que es memoria a largo plazo, ¿sí?, que es, digamos, el almacenamiento duradero, ¿sí?, y en teoría también es ilimitado de información. La memoria a largo plazo se divide en memoria declarativa o memoria explícita, ¿sí?, donde ahí tenemos todo lo que es la información consciente, ¿sí?, los hechos y los eventos. Después tenemos lo que es memoria episódica, que está relacionada con eventos más personales, ¿sí?, experiencias un poco más específicas. Memoria semántica, que está relacionado con hechos generales, hechos, digamos, de conocimiento de todo el mundo. Luego está lo que es memoria no declarativa o memoria implícita, que es información no consciente, por ejemplo, las habilidades, los hábitos, ¿sí?, que no tenemos conciencia muchas veces de cuándo, en qué momento se aprendieron. Y tenemos lo que es memoria procedural, ¿sí?, que está relacionada con todo lo que es habilidades motoras y hábitos. Después está el tipo de memoria según la proximidad y la lejanía, ¿sí?, de esos recuerdos. Ahí tenemos lo que es memoria a largo plazo y memoria a corto plazo, ¿sí? Lo que es la memoria a corto plazo o la memoria inmediata retiene la información, acuérdense, de forma transitoria para el uso inmediato. En cambio, la memoria a largo plazo o la memoria remota retiene toda esa información, pero de forma duradera, ¿sí?, y nos permite a nosotros recordar hechos, recordar eventos por ahí muy lejanos a pesar del paso del tiempo. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ahora que hablamos de lo que es memoria y los diferentes tipos de memorias que hay, vamos a hablar un poquito de las patologías relacionadas con el tema de la memoria, ¿sí? Hay tres que son las principales, podemos decir, que es la memoria anterrógrada, que en realidad la memoria anterrógrada es la capacidad para formar nuevos recuerdos después de un evento traumático, ¿sí? O también puede ser el inicio de una enfermedad. Después está la memoria retrógrada, que es la capacidad para recordar eventos que ocurrieron antes de ese evento traumático o antes de ese inicio de esa enfermedad. Por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Y por último tenemos memoria anterretrógrada, que en realidad afecta tanto la capacidad para formar nuevos recuerdos como la capacidad para recordar eventos del pasado, ¿sí?
Ya que hablamos de memoria, voy a volver un poquito para atrás. Ahí. Ya que hablamos de la memoria, ¿cuáles son los procesos y las estructuras que están involucradas en la memoria? Por un lado tenemos el hipocampo, que hablamos obviamente de nuestro cerebro, ¿no? ¿Sí? Que juega un papel crucial en la formación de nuevos recuerdos, ¿sí? Después tenemos todo lo que es la corteza, prefrontal, que ella está involucrada en lo que es la memoria del trabajo, ¿sí? Y en la capacidad por ahí para planificar acciones. Tenemos la amígdala, ¿sí? Que la amígdala está relacionada con la memoria emocional, y obviamente que tenemos el cerebelo, ¿sí? Que el cerebelo en realidad participa en lo que es la memoria procedimental y en lo que es el aprendizaje de habilidades motoras, ¿sí? Y hay ciertos factores también que por ahí pueden afectar a la memoria, por ejemplo la edad, ¿no? ¿Sí? La capacidad de la memoria, ¿qué hace? Puede declinar con el envejecimiento. Bien, y afecta principalmente a la memoria a corto plazo, y afecta también a lo que es la memoria episódica. Otro factor que puede afectar a la memoria es el estrés y las emociones, ¿sí? Pueden mejorar o pueden deteriorar la memoria, dependiendo siempre, obvio, de la intensidad y de la naturaleza de ese estímulo emocional, ¿sí? También el sueño. El sueño es crucial para la consolidación de la memoria, y la alimentación y la salud. La dieta balanceada, un buen estado de salud en general va a ser importantísimo para el funcionamiento óptimo de la memoria, ¿sí? Entonces, a ver, la memoria en realidad es una función compleja, es multifacética del cerebro humano, que involucra diversos procesos, que involucra diversas estructuras. ¿Para qué va a ser fundamental la memoria? Para el aprendizaje, para la toma de decisiones, para la formación de la identidad personal, ¿sí? Y entonces, ¿para qué vamos a estar entendiendo cuáles son los tipos de memoria y los factores que afectan? Eso es crucial para mejorar todas nuestras técnicas de aprendizaje. Y ni hablemos del tratamiento de los trastornos de la memoria, ¿sí? Por otro lado, además de memoria, no se los puse acá. Bueno, voy a compartirle el otro PDF, el otro PowerPoint. Pensé que se lo había colocado acá, porque quería hablar de aprendizaje antes de hablar de las emociones, pero no era este el PowerPoint. Entonces, denme un segundo. Ahí se los busco enseguida y se los comparto. Ahí voy. Acá. Aprendizaje. Vamos a hablar entonces del aprendizaje y le comparto ahí bien la pantalla. Ahí está. Perdón. Había agarrado un PowerPoint que no era, que correspondía. Bien, con respecto a lo que sería el aprendizaje, es un proceso mediante el cual los seres humanos, ¿sí?, y otros organismos adquieren nuevos conocimientos, adquieren nuevas actitudes, nuevas habilidades y nuevos valores, ¿sí? Y que puede ser medido a través de cambios en el comportamiento, ¿sí? También hay diferentes tipos de aprendizajes, ¿sí?, o algunos de los tipos de aprendizaje que lo estuvimos charlando recién, que tenemos, por ejemplo, lo que es el aprendizaje clásico, respondiente o pavloviano, que en realidad es un tipo de aprendizaje asociativo, ¿sí?, que fue descubierto por Iván Pavlov,
Bien, en ese tipo de aprendizaje que lo vimos, teníamos, acuérdense, en un estímulo neutral, ¿sí? Que se asociaba con lo que era un estímulo incondicional, que eso provocaba una respuesta incondicionada. ¿Sí? ¿Se acuerdan del experimento de Pavlov con el perro y la campana? ¿Sí? Y después de repetidas asociaciones, el estímulo ese neutral, que era la campana en este caso, se convierte en un estímulo condicionado que provoca una respuesta condicionada que era la salivación. ¿Sí? Después estaba lo que es el aprendizaje instrumental, operante o cirquiriano, que fue desarrollado por Skinner, que se basa en el uso de refuerzos. ¿Se acuerdan? Refuerzos positivos o refuerzos negativos y castigos. ¿Para qué? Para aumentar o para disminuir la probabilidad de que un comportamiento se repita. Todos esos esfuerzos aumentan la probabilidad de que un comportamiento se repita, mientras que los castigos obviamente disminuyen esa probabilidad. Y se acuerdan que cuando hablamos de Skinner, ¿sí? O del aprendizaje instrumental, hablamos del ejemplo que era este experimento que él hizo de un ratón, que se llamaba en realidad un ratón en la caja de Skinner, ¿sí? Que aprende a presionar una palanca, que ese sería el comportamiento para recibir comida, que eso sería un refuerzo positivo, o si no, para evitar la descarga eléctrica, que era un refuerzo negativo. Después el otro es el aprendizaje espontáneo por ISIS o reestructuración de campo, que recién lo estuvimos charlando, que fue propuesto por Kohler, donde implica la reestructuración súbita y la reestructuración directa del campo perceptual para resolver un problema. Y ahí tenemos el experimento que hizo con los chimpancés, ¿sí? Donde los chimpancés fueron capaces de utilizar cajas para alcanzar esas bananas que estaban colgadas en el techo tras un periodo obviamente de reflexión y prueba y error. ¿Sí? Es un tipo de aprendizaje que ocurre sin ensayo y error. ¿Sí? Y se basa en qué? En una comprensión repentina de la solución en realidad. Después tenemos otro que es el aprendizaje imitativo, que ocurre observando y replicando el comportamiento de otros, que fue propuesto por Bandura. ¿Sí? Fue uno de los principales teóricos de este tipo de aprendizaje. Y su teoría del aprendizaje social enfatiza en todo lo que es la importancia, podemos decir, de la observación, la imitación y el modelado. ¿Sí? Y el experimento que él realizó, ¿sí? Es con un muñeco que se llamaba Bobo, donde los niños que observaban a un adulto comportarse de manera agresiva con el muñeco, ¿sí? Y los niños que observaban, mejor dicho, ese comportamiento, eran más propensos a imitarlo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el aprendizaje por improntación, ¿sí? Que es un tipo de aprendizaje que ocurre en un periodo crítico temprano de la vida de un organismo, donde se forma un vínculo duradero con un objeto, con un individuo. ¿Sí? Es un concepto que fue introducido por Lorenz, ¿sí? Y el ejemplo que él siempre daba era que los patitos, ¿sí? Imagínense, los patitos pequeñitos siguen al primer objeto en movimiento que ven después de nacer, normalmente la madre, ¿sí? Y ahí forman un vínculo duradero. Bien, entonces, con respecto a el aprendizaje, hay factores que también afectan el aprendizaje. La motivación, ¿sí? El deseo, la necesidad de aprender también puede modificar esos procesos de aprendizaje. Cuando nosotros tenemos que estudiar algo que realmente
no nos interesa, no tenemos ningún tipo de motivación, nos cuesta más. ¿Sí? Y por más que nosotros digamos, bueno, vamos a meterle ganas, no le encontramos sentido. ¿Sí? Después otro factor que afecta el aprendizaje es la atención. ¿Sí? Si yo no tengo la capacidad de concentrarme en esta tarea de aprendizaje, es imposible que adquiera y que retenga la información. ¿Sí? Yo puedo estar en una clase con alguien que me habla, y hago la que escucho, pero no me interesa nada de lo que está diciendo. Cuando terminó la clase, ¿y de qué hablaron? Hija, ¿qué hicieron hoy en la escuela? Ah, no sé. ¿Cómo que no sabes? No prestó nunca atención, ni le interesó lo que dijo la maestra. ¿Sí? Y otro factor que afecta al aprendizaje es la experiencia previa. ¿Sí? Todos los conocimientos que uno tenga, las habilidades previas que por ahí nos puede facilitar o nos puede dificultar ese nuevo aprendizaje. ¿Sí? Algo que también afecta el aprendizaje, el contexto, el ambiente. ¿Sí? El entorno físico, el entorno social también puede influir en la capacidad de aprender. ¿Sí? La repetición, la práctica constante, eso también va a ser fundamental ¿para qué? Para consolidar el aprendizaje. ¿Sí? Y la retroalimentación. La retroalimentación, ¿en qué nos ayuda? A corregir errores, a reforzar también comportamientos deseados. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje, ¿qué es? Es un proceso también complejo, es un proceso integral que se manifiesta de diversas formas. ¿Sí? Entonces, comprender nosotros los distintos tipos de aprendizajes y los factores también que afectan al aprendizaje es esencial para diseñar, por ejemplo, métodos educativos efectivos, estrategias de intervención en diferentes contextos, ¿sí? Desde educación hasta terapia, hasta el entrenamiento profesional de cada uno de nosotros. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Gracias, Ever. A nosotros nos queda de este módulo hablar de las emociones, que las emociones siempre lo dejo para lo último, que es la parte que más me gusta, y de motivación, ¿sí? Que eso sería en realidad lo que nos faltaría para terminar el módulo, que lo vamos a terminar la próxima clase. Y les voy a habilitar, porque también la próxima... ¡Ay, se me fue el cursor! ¿Dónde está? Es que no lo encuentro. Ahí está, se me había ido a la otra computadora, no lo encontraba. Perdón. Les voy a habilitar lo que es el módulo número 3, ¿sí? Para que ya lo vayan teniendo, porque lo vamos a comenzar la próxima clase. En el módulo 3 vamos a hablar de lo que es salud mental, vamos a hablar de familia y acompañante terapéutico, y vamos a estar hablando tanto del código de la ética como, ahí está, como lo que es la ley 26.659 de salud pública, ¿sí? Ya lo tienen habilitado. Y les voy comentando otra cosa, ¿sí? Vayan viendo el módulo número 2. Ya saben por qué, no les voy a decir ahora. Yo les voy a dar tiempo, pero vayan viendo el módulo número 2. ¿Sí? Vayan leyendo, no es largo, no es para nada largo. Así que, por favor, descarguen quien no lo descargó. Ya les habilité los videos que vimos en las clases, para también por ahí reforzar lo que ustedes tienen en PDF. Así que mírenlo, tomen nota. Bueno, cada uno sabe la forma que tiene cada uno para aprender, pero no se dejen estar con el tiempo. ¿Sí? Eve, decime.
Profe, le pregunto, el tema del módulo 1, si por ejemplo te sacaste un 4 o un 5, ¿cómo sería? ¿Cómo sigue después? ¿Se recupera? Bien, Bien, sí se recupera. ¿Cómo? ¿Realizaste el respiratorio? Sí. Bueno, si te fue mal, me escribiste privado. ¿Ok? Bien, espero tu mensajito. Después de las 6 de la tarde ya termino de dar clase, así que allí recién te voy a contestar, pero quien no aprobó el módulo número 1, me escribe, por favor. ¿Sí? Así no lo dejamos acumular con lo que sigue, digamos. ¿Ok? Bien, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿sí? A las 15:02 más tardar, comenzamos y vayan descargando lo que es el módulo número 3, perdón, porque también vamos a terminar el 2 y vamos a comenzar con el módulo número 3. Gracias Soledad, gracias Tamara también por prender la cámara. Bueno, buena semana corta para aquellos que se toman el feriado largo, así que disfruten y nos vemos el próximo lunes. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. También ahí, Cristina, ¿cómo estás? Nos vemos, chicos. Chao, chao.